Un libro, Miguel Carrasco, Luis Naranjo y yo, sobre estas cosas. Y tenemos 700, 800 páginas escritas y no sabemos ni cómo meterle mano a eso. No sabemos ni cómo meterle mano. Es una cantera tan grande. Y de ahí surgió esto de los guerrilleros, que sí, la memoria esta. De ahí surgió aquello. La senda de la memoria. Claro, yo es que se lo propuse, vamos, yo lo estaba haciendo, estaba empezando a escribir, se lo dije a Miguel Carrasco. Digo, mira, estoy haciendo esto, tío, pues a mí me gustaría. Ya. Entonces él propuso que se metiera también Luis Naranjo, pues venga, lo hacemos entre los tres. Claro, yo desde chico, como te he dicho, empecé a rebobinar todas aquellas cosas que me habían contado y me fui a toda la gente, a estos pastores, cabreros, alimañeros, a una persona de Villaviciosa que había matado un montón de linces y de lobos y todo eso, lo llegamos a entrevistar y bueno, pues la verdad que es un tesoro lo que hay. Digamos, nosotros hemos conocido verdaderamente la quiebra de un mundo distinto al que vivimos hoy día. Nosotros, en nuestra fecha, tanto tú como yo, hemos visto gente en el campo alas con alas romanos, eso lo he visto yo. Digamos, yo he visto, por ejemplo, en mi casa ha habido las luciérnagas estas, vamos, los candiles. Sí. Vamos, en el campo teníamos, no candiles, candiles de aceite. Sí, candiles de aceite, yo tengo ahí. carburo, el carbón, en fin, que yo viví en ese... Mira, pues yo, en fin, cuando terminé el colegio, pues en mi casa pues se necesitaba lógicamente trabajar. Somos 4 hermanos, mis 2 hermanas se dedicaron a coser para la calle y eso. Y bueno, pues yo, como era tan habilidoso con el ganado, pues me fui a trabajar ese verano, terminé octavo, fíjate, repetí octavo con 13 años, me hicieron repetir porque era muy joven, tuve que hacer los 14, hice 2 veces octavo, los dos veces lo aprobé. Y la verdad que se me daba bien, pero había que trabajar y ese verano estuve en un taller mecánico y a mí no me gustaba la mecánica. Mi padre me dijo, dice, pues ahí en Villaseca se necesita un porquero para guardar marranos. Y me tiré unos pocos de años, de lunes a domingo, sin conocer una fiesta, sin conocer absolutamente nada. Entonces yo, con 14 años, dejé de jugar. Y casi de reírme. Yo me tiré 4 años completamente solo. Solo, no había nadie allí más que yo. Entonces era de sol a sol, solo. Yo no jugué, ni reía. Cuando yo terminé aquel trabajo, pues yo veía que los chavales de mi edad se reían a carcajadas y demás, yo empecé a reír. Porque la verdad es que fueron unos años muy duros, muy duros. Propietario de la finca muy duro. Y todos querían que yo pues sacara una cosa muy fuerte adelante, que era pues, que criara cochinos, y que el berraco se lo echara a unas ranas, que parieran muchos lechones y que quitara mucha mierda allí. ¿Y eso por qué zona era? Eso fue aquí al lado de la Vega del Guadalquivir, Villaseca. Eran naves de cochinos, realmente. 2 naves muy grandes de cochinos. Era una nave de cochinas, de 50 cochinas, paren muchos lechones. Esos lechones pues había que caparlos, que yo me apañaba para hacerlo muchas veces solo, o un amigo que iba y me lo sujetaba, el chiquito. ¿Y eso con 14 años? 14, 15 años. Allí había una persona mayor que se jubiló, entonces necesitaba uno, y mi padre me llevó ahí. La persona esa llevaba allí, no tenían dónde irse, se quedaron un matrimonio muy mayor, se quedaron allí en una casilla. Y bueno, el hombre ya mayor pues no había quitado mierda de hacía ya muchos años allí, los marranos encerrados, como le quitaba mierda se veía amontonando, y la sagurda, lo que era el suelo estaba cada vez más cerca del techo de mierda. Y yo me dediqué durante bastante tiempo con una asada a quitar las lastras de mierda ahí, hasta que descubrí que había cemento debajo. Y ya te digo, pasaron los años y aquello pues estaban todos dueños muy contentos conmigo, pero lo que pasa con las cosas, cuanto más quieren, más le dan, más quieren y tal, y estaba pues amargado. Entonces venían unos granadinos, como he dicho, todos los años a mi casa, o tanto vaqueros, venía José el Pepón, Blas Expósito López, los Catetos, en fin, me acuerdo de muchos nombres de aquellos que eran, Ugardo Fajardo, venían a caballo. Detrás de mi casa había un descansadero de la Caña Real Soriana y cuando
se escuchaba los cencerros, decía mi madre, ya están los granadinos, y se presentaba en mi casa llenos con mucha mugre de haber venido 15 o 20 días andando. Y yo, claro, aquella gente, yo le tenía mucho cariño porque yo lo veía salvaje, gente que se iba a la sierra. Yo estaba guardando cochinos ahí en la campiña en una nave y veía la sierra por las ventanas y mis ojos se iban detrás de la sierra. Y mi padre me dice, oye, ¿te quieres ir con las ovejas era un granadino, no me acuerdo ahora mismo el nombre, ahí a Fuenrea, ahí la sierra, que mientras tanto que se quede tu hermano con los marranos? Yo vi a la... Vamos, ahí parece que se me presentaba la Virgen cuando venían los granadinos. Entonces mi hermano se iba y allí había seca ese tiempo y yo me iba, los meses de la hierba me iba a la sierra. ¿Era el mayor entonces? Sí, más chico. Más chico. Me iba a la sierra allí con las ovejas y ya con las ovejas la verdad que bueno, el campo abierto y allí es donde yo empecé a ser naturalista guardando ovejas. Y no sé, creo que una persona que está en contacto con la naturaleza, con el ganado, plácidamente, al final coge el ritmo de los latidos de la naturaleza, de los pájaros, y si hay alguien que te guste, como los pastores que yo conocía, que eran gente que conocían aquello, que le habían transmitido, porque sus padres habían también sido pastores, porque sus familias habían sido de la sierra, pues evidentemente esos libros los lees, te los cuentan, pero tú realmente lo vas almacenando en tu cabeza y te van dando lo que eres hoy día, ¿no? O sea, yo, la universidad, los pasillos de la universidad fueron para mí la tarea del campo de la sierra. Y bueno, cuéntanos la gente que vivía por esos cortijos que recuerdas, por la Porrada, Los Prados, Los Vacas. Pues, si has visto la película de Los Santos Inocentes, era más o menos muy parecido. Antes de, cuando yo estaba en el colegio, tendría en aquellos entonces 10 años por ahí, iba con mi padre, a lo mejor un poco más. Con 2 caballos que tenía mi padre fuimos a cargar unos chivos, que traímos 2 caballos cargados de chivos, para un matarice que había en Almodóvar, que era un tal Bernardo Membrive. Y veníamos con los 2 caballos llenos de chivos, y al pasar el puente de la Cabrilla vimos un pastor allí. Y bueno, era un día de tormenta, una tormenta brutal, allí no se veía nada. Para el aquello no servía para nada, aquello nos parábamos de vez en cuando, además no era estaba asfaltado, era un camino sin, un poco con... y daba hasta miedo pasar por allí, pegado a la orilla del pantano. Y vimos una cosa que se cruzó en la carretera y era un hombre unos sajones y un tordo, no me acuerdo cómo se llama, un capacho, vamos. Una capa. Una capa. Para mi padre y ya lo conoció, un hombre muy viejo, muy viejo. Pablo, ¿qué eres tú? Dice, ¿has visto borregos por ahí que se han perdido con la tormenta en el camino? Y va el hombre con una piara de oveja por delante. Dice, no he visto nada. Dice, pues se me ha quedado por ahí. Y dice, veremos cuando yo llego mi amo, verás lo que me valía mi amo. Y aquello, a mí que en aquellos entonces me impactó, pero cuando ya pasamos las ovejas y ya llegando ya cerca de Almodóvar me dice, hay que ver los tiempos que estamos todavía la gente diciendo mi amo, no se le quita la manía. Y aquello me causó impacto. Y que verdaderamente había gente que estaba así, de esa forma. Nosotros, claro, íbamos a hacer tratos de borregos, de chivos, a todas las sierras, y lo que nos encontrábamos en muchas de las casas era el cuadro este de viviendo prácticamente con techumbre algunas veces de jara. La imagen era la película de los Inocentes. Recuerdo incluso ahí la finca de los Majadales, que está cerca de Almodóvar, una familia que vivía ahí. Mi padre siempre cuando íbamos allí a ver, para comprar los chivos y eso, o borregos, pasábamos siempre por un puesto de chuchería ahí de Almodóvar y vendía el tabaco suelto y cogí mi padre varios cigarros, se lo llevaba al hombre y algunos caramelillos para los nenes. Y bueno, verdaderamente hay gente que vivía en la miseria, viviendo en cuevas. No sé si recordáis la película si recuerdas la película de Entre Lobos. Claro. Pues en esas cuevas. Y de hecho, esas cuevas de la película de Entre Lobos, yo fui uno de los localizadores de todos los lugares de esa película. Entonces fue ahí, en esa zona de ahí.
Sí, pero vamos, en las cuevas, por ejemplo, del barrio Naranjo está viviendo gente hasta los años 60, ¿no? También, vamos. Porque antiguamente, bueno, y la mayoría me han contado precisamente esta mujer que entrevisté de Almodóvar, que toda esta zona de aquí hasta La Porrada estaba llena de chozas. Sí, sí, sí. Pero vamos, dice, si no había 200 chozas, porque ella iba, dice que se levantaban por la mañana e iba andando hasta La Porrada, Val de las Huertas, así que se iban por la tarde y llegaban por la noche, para por la mañana, al amanecer ya se levantaban y se ponían a coger la aceituna. Y decía que, dice, bueno, yo en ese trayecto, si no había 200 chozas, en los años 50 o así. Claro, chozas, todo lo que son los mochos, todo lo que es majaneque, y todo eso eran tochosos. O sea, todas las casas estas, que eso tiene su origen cuando pusieron la azucarera de Villarrubia, en los tiempos que vino mi madre de la zona de Alcalá Real, cuando se puso el riego, todo lo que es el Guadalmellato, Sí, el riego del Guadalmellato, Vega. pues eso fue una llamada de atención de un montón de gente que vino. Bueno, y los pueblos de colonización que se hicieron. Sí, pero eso fue un poco ya después. Pero eso fue antes de la guerra. O sea, el canal de Guadalmellato, lo que es el embalse, se hace en los años 20 y tanto. 29. Y claro, se pone todo esto en riego y todas las zonas más míseras de la zona que haya de Jaén o de Almería, como decían los mangurros. Un montón de gente que venía de Almería huyendo de los desérticos paisajes aquellos que venían buscando, pues eso, las zonas de riego donde había trabajo. Cuando pusieron la azucarera de Villarrubia, pues todo lo que era, lógicamente, la gente no tenía sitio para hacerse la vivienda y empezaron a ocupar lo que era la cañada real soriana. Y las veredas como por ejemplo la Canchuela, que luego originó todo lo que era el paso este de la barca, de la barquera y todo eso. O sea, todo eso estaba lleno de chozos. Hay fotos de mi familia, bueno, de la familia de mi mujer, viviendo en chozos, pero bueno, eran unos chozos, como decía mi madre ha vivido en chozos, pero los chozos que tenían ellos eran unos chozos, como decían ellos, que eran, vamos, se podía comer en el suelo, o sea, era una cosa súper limpia, súper curioso y súper digno, ¿eh? O sea, que esto de la pobreza... No quedan ya chozos de esos, ¿no? Por ahí, por la sierra, no recuerdo. No, por ahí, vamos, queda lo que son las paredes de esos chozos y los techos caídos y demás. Yo recuerdo esos chozos. Yo es que vi uno cuando yo empecé a salir en la sierra, en los años 70 y tanto, en la Jarosa. Había un chozo muy grande que se ve que había sido como una casa, no una de esta de cerdo, sino una casa. Sí, vamos, y tenía el techo y todo, ¿no? Ahí hablaban también, mi padre hablaba de que le metieron fuego y ardieron, claro, estaba un chozo pegado con otro, y una línea que era lo que es la cañada real soriana, y le metieron fuego y ardió pues, prácticamente casi toda la caña, todos los chozos. Hechos de caña, de adobe y demás, y se quemaron, y de junco. Se quemaron casi todos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los cortijos así de esa zona de La Porrada. Háblanos un poquito y descríbenos cuando tú tienes contacto con esos cortijos, cómo era un poco la vida de esa gente y la relación así entre la gente de por allí. Y bueno, los personajes también. Me has hablado antes de Frascuelo Yo la zona de niño que más me movía, o sea que nos movíamos prácticamente por toda Sierra Morena, porque mi padre pues iba buscando ganado por toda la sierra, incluso la sierra norte de Sevilla, para Fuente de Guna, o sea, se movía por todos los sitios, desde 2 caballos que tenía, luego pues, en fin, coches de ese tipo. Pero fundamentalmente de donde más era la zona esta que os digo, de lo que era de La Porrá, la Huerta de los Ídolos, la Mesa de Arrendal, Cobatilla, los Majadales, el Chabascal, Fuenreal, esas eran principalmente las zonas donde es lo más cercano que hay de Almodóvar. ¿Y qué es lo que había ahí? Pues bueno, eran fincas que eran, prácticamente todas eran ganaderas. La principal explotación que tenían era la ganadería. Por ejemplo, en La Porrá, por poner un ejemplo, aunque cada una de esas fincas tenía su peculiaridad, pero La Porrá era una finca donde había un montón de cochinos, donde había ganado, vacas. Yo en aquel entonces, el propietario no tenía vacas, cuando yo lo conocí, sino que eran unos granadinos que venían allí con cabras y con vacas. Mi padre pues hacía el trato también
me recibía la comisión por encontrar la finca, como he dicho. Concretamente llamaba a mi padre: Pablo, búscame una finca. Mi padre buscaba la finca: oye, ya he encontrado, tiene estas características, es muy buena, no sé qué, puede tener tanta bellota. Y arrancaba el ganado para acá, pasábamos por mi casa, como he dicho, allí, comía incluso en mi casa, y luego pues lo acompañábamos a la finca. Pues estaba lo que era el vaquero, estaba el porquero, ¿vale? Si había ovejas también estaba la casilla del pastor, y había como 2 o 3 casas, la casa del vaquero, la casa del pastor, la casa incluso del cabrero, ¿vale? Y lo que era el señorío del señorito. Que concretamente ahí había el dueño era de Cenanuña, un tal, así me acuerdo, don José Serrano, creo que se llamaba. Por cierto, este hombre era un hombre serio, una persona así muy respetuosa, un tío que no era de los... era una persona que no era chunga, vamos. Y bueno, pues había lo que era la finca en la zona... había las zonas que le llamaban de desperdicio, las que menos ganaderamente se podían aprovechar, pues lo dedicaban para la mancha, para una montería casi allí, un gancho, una montería. Que era, pues prácticamente se juntaban 4 amigos, propietarios de la zona y tal, y echaban la montería. Se respetaba en aquellos entonces para que el ganado entrara concretamente los días previos a la montería y durante la montería, porque podía matar una vaca, y se echaba la montería y ya está. La finca de la Porra fue una de las fincas más añejas en el sentido de la montería. Incluso yo recuerdo que había una cruz allí, que le pregunté: oye, esta cruz, dice a Frascuelo, dice: esa es la cruz del conde, ahí mataron al conde de Hornachuelo, en una montería, le pegaron un tiro, lo mataron. Y luego yo, ya leyendo, buscando información, era el duque de Hornachuelo, un tal de apellido era de Oces, creo que era. Sí, sí, veo. Y está ahí la cruz levantada en mitad de la mancha de la Porra. Entonces, ya te digo, o sea, un recuerdo que tengo de la ganadería, de los ganaderos, fue una vez que llegamos allá a una casilla, la casilla del cabrero, y estaba el hombre punzando a una cabra con el cuerno de un venado, porque le había picado una víbora, y estaba allí curando, le estaba metiendo por el orificio la punta de un venado, y por lo visto con aquello, y unas hierbas que el hombre tenía, pues se le curaban. Eso es lo que yo recuerdo en esa finca. Luego también estaba, bueno, en esa finca hay todas, el perchero. El perchero era una persona que pillaba fundamentalmente zorzales con perchas. Las perchas se cogían de la cola de los caballos, una especie de sedal, y se hacía una especie de lazo, se ponía en las ramas de los árboles para pillar a los pájaros. Y de ahí viene el nombre de la hombría de las perchas. La hombría de las perchas. Allí, por ejemplo, en todas las fincas había un perchero. El acuerdo con el propietario, o bien se le pagaba con pájaros, o bien se le podía pagar con dinero. Hay una avería que arranca de por ahí, que viene hasta Almodóvar, le llaman la avería de los percheros. Había muchísimos percheros. Yo recuerdo, eso lo he visto yo de niño, pues estaba incluso, vamos, el padre de mi cuñada, el Bomba, estaba el del Bar de los Enanitos, de Almodóvar, varios así que no recuerdo ahora, que vamos, su hijo y sus nietos son muy amigos míos. Eso los recuerdo ya, esos hombres que iban con el manojo de percha. Que se vendían por docenas, ¿no? Por docenas, por media docena, y la vendía en la plaza de Almodóvar, incluso se lo llevaba a las plazas de Córdoba, porque eran, digamos, los orzales. Y bueno, algunos iban con su escalerilla, viendo la zona, que eso me enseñaron a poner perchas. Yo tengo todavía ahí incluso perchas de aquellas de las colas de los caballos. Voy otra vez a la película de Entre los Lobos. ¿Recuerdas la escena de Sancho Gracia poniendo las perchas aquellas? Sí, sí. ¿La has visto? Claro. Pues esas perchas las puse yo para esa película. Incluso algunas manos, las manos que salen, cuando sale Sancho Gracia entablillándole la pata a la cabra, son mis manos. Sancho Gracia no sabía hacerlo. Yo colaboré con esa película y todo el tema del sistema de trampas que salen de los conejos, las lascas que pillaba las perdices, todo eso lo hice yo. Lo que me enseñó esta gente de ahí, de la Porra, de Cerro el Trigo y de toda esa parte. Parte de ese niño era yo. Claro. Bueno, háblanos también de Valdejeta, de ese cortijo y de ese castañar. Pues Valdejeta, espectacular. Bueno, como he dicho, en toda la finca había todo este tipo de personajes que tenían los distintos aprovechamientos de la finca.
Y en Bardejeta era otra finca muy parecida, más pequeñita y demás. Era una finca que estaba como al paso, ¿no? Y llamaba siempre la atención en el momento que entraba ver ese castañar y esos olivos viejos allí tan bonitos, ¿no? Ese castañar, ¿no? Eso, y la huerta. Nosotros íbamos de los nenes de Almodóvar, íbamos a coger castañas andando, a por castañas, las castañas muy chiquitillas que echaban, hasta allí íbamos, pero es que hablando con mi suegro, que era de la zona de Majané, que también cuando era niño subía allá por castañas, allá a Bardejeta, y toda la zona aquella del Cerro Cacépicon, que tiene también algunos castaños y demás, ¿no? Pero esa finca me llama mucho la atención porque allí arrancaba lo que era la cañada teja que va para allí al aguadero de la Huerta. Y ahí sí, a mí me han descrito ya cosas que yo ya no he vivido, pero sí han vivido familiares míos que pasaban por ahí andando por el Castañar y pasaban El río, ¿no? hasta el río, y bueno, lo que echaban muchas temporadas en las aceitunas de Valdejeta, de Val de la Huerta. En Val de la Huerta me decía un familiar, dice, en Val de la Huerta hay 22.000 olivos. En lo de vacas, 18.000 olivos. Y en 5 ducados, 5.000 olivos. Eso me lo recuerdo siempre de que era un niño. Se me quedó aquello grabado. Que hoy día eso está todo desaparecido. Esta mujer de Almodóvar dice que allí había temporeros, dormían unos 50 en la época de la aceituna, y que ella iba con las mozas de aquí, del pueblo, iba hasta allí andando. Sí, vamos, ahí iba gente que yo conocí y luego una tía de mi mujer ha estado también trabajando mucho ahí con sus maridos, se iban allí. Antonia y Nicolás pasaban allí las temporadas. Yo le he preguntado por el molino y ella dice que sabía que había un molino, pero que cuando ella iba ya ese molino no estaba en uso. Se ve que ese molino... Allí estuve unos días con unas cabras. También me dijo mi padre cuando se esperaba que hacía falta cualquier cabrero por ahí, Luis, mete allí con las cabras. Y unos que estuvieron, estos eran los catetos los que estuvieron allí. No recuerdo qué pueblo de Granada era. Y ¿qué año fue que hubo una sequía muy grande? No sé si fue el 83, 82, no me acuerdo, hubo una sequía. Y las cabras empezaron a comer, lo único que había verde en el campo así apetecible era el garbanzuelo. Y empezaron a morirse cabras, y el hombre cogió de la noche a la mañana, se fue, se piró y ni pagó comisión, ni le pagó al propietario, porque claro, había estado poco tiempo, se le murieron un montón de cabras allí en Val de la Huerta. Exactamente. Y estaba en aquel tiempo en el Val de la Huerta, los olivos todavía se notaban, las calles de los olivos. Eso ya después del gran incendio que hubo también primero de los 80, todo aquello ya cambió. Sí, ya el monte se monte quemó todo el Castripicón. Sí, y el olivar en parte, porque estaba ya prácticamente en el proceso ya de abandono. A mí lo que sí me contaba era estar arranchados, como ellos dicen, allí en Val de la Huerta y en tantos cortijos de por ahí, o sea, que eran jornadas muy duras, como es lógico, pero que luego no estaban ni sujetas a un horario, eran de sol a sol, pero cuando terminaban se juntaban los aceituneros de uno a un lado y de otro y formaban allí unos orgorios de canciones. No, ¿cómo le llamaba eso? Me lo dijo esta mujer, los que iban por la noche, iban al cortijo del puerto, que era donde había baile, y se juntaban los de todos los cortijos de allí, de La Porrada, de Castripicón, de todos los cortijos se juntaban en el puerto, que allí había baile los domingos. Exactamente. Entonces se iban por la noche y eso tiene mamoleto no sé, no lo he escuchado yo nunca eso. Sí, algo así. Y ella dice que conoció a su marido, que hasta en Almodóvar lo conoció allí en el puerto. Sí, allí los novios se conocían muchas veces en lo que eran los tajos, allí se hacían novios y había un cachondeo también, había la gente dentro de aquella penas que verdaderamente eran trabajos duros y estaban pues maltratados en la mayoría de las ocasiones, pues luego también tenían su alegría, que eran esos momentos de cualquiera sabía tocar una bandurria y una guitarrilla y se ponía a cantar canciones y a hacer bailes, y bueno, pues eso eran prácticamente todos los cortijos. A mí Frascuelo de la Porra me decía, dice, mira, lo que tú no ves aquí, porque yo cuando conocí aquello, ya había 4 personajes, el vaquero, el cabrero, el pastor, pero él me decía, dice, mira, esta finca, no recuerdo ahora mismo, no sé si eran 14 o 15 yuntas de mulos había arando. O sea, se cultivaba gran parte de la finca. En las zonas más laderas, como por ejemplo la Mancha, que era la famosa Mancha la vieja de la Porra, que era la cebaera,
Y Naranjuelo, eso lo tenían allí, era un bosque. Ya en la Porra Baja, ¿no? Enfrente del Cerro del Trigo. Todo eso se tenía, era Sí, eso es la mancha de la Porra Baja. Pero lo demás era, porque la Porra también era parte, era la Jarosa era parte de la Porra, no, Barasona, perdón. No, Barasona. Barasona y los Prados. Todo eso era de la Porra antes. Y luego pues eso ya se vendió en los años, creo que fue en los años 60 aproximadamente. Y me lo decía Frasco, dice, mira, había no sé cuántas yuntas de muros, estaban los pastores, estaba, ya ves, dice, había el choso Verdejo. Verdejo era un hombre que tenía un choso, ahí en los Alamitos, que era un bosque no de álamos, sino de olmo, enfrente del Cerro del Trigo, que tenía 12 hijos. Su mujer parió 18 y vivieron 12. Y claro, ahí formaban unos orgorios y todo era una tiara de nenes por todos los sitios, y por la noche siempre escuchaba unas canciones por aquí. Cuando se juntaban pues era como una fiesta, pero había siempre un jaleo de por allí, de gente que se escuchaba, había mucha vida en el campo. Y yo conozco muchísimos parajes de por allí, o sea, y prácticamente de casi todo te cuento una historia, ¿no? Estaba de la Umbría de las Perchas, el Salto de la Suegra, el Choso Verdejo, las Tatas de Teresa, eso que ya están enfrente de la Porral, la Umbría de la Gitana, la Umbría de la Negra, la Umbría de Bar de Infierno, la Tabla del Gato. La Tabla del Gato, por lo visto, era un hombre que se ahogó, un chaval que se ahogó pasando y se ahogó allí, la llaman la Tabla del Gato. El Vado de los Corsos, que en aquellos entonces había corsos allí. Vamos, en aquellos entonces, eso no lo vi yo. Claro, los años 30, los años 20. Hasta los años 50 hubo corsos allí. Hasta los años 50 me decía Frasco. Historias de lobos. Pan Duro, que está enfrente. Pan Duro, me decía Frasco, dice, mira, eso le decían Pan Duro porque cuando se le inflaba las narices al río Guadiato y Guadiatillo, aquello se quedaba la gente aislada y el pan se le ponía duro. Se comía el pan hecho una piedra. Bueno, y hay un horno allí, que está todavía. Que hay montones de parajes que le pusieron ellos y curiosidades que hay allí, que vamos, yo me podría tirar horas contando cosas de guerrilleros, de gente que, en fin, como por ejemplo, ya que nos hemos puesto a hablar de la Umbría de la Cebadera, Antonio Ballesteros, que en la montería de la finca de la Porra lo mataron cuando iba monteando el perrero y le echaron la culpa a los guerrilleros, cuando realmente lo que comenta la gente es que fue un propietario de una finca, no voy a decir el nombre, que le pegó un tiro, porque según parece ser tenían rencillas por haber sido republicano y demás, buscaron el momento. Es lo que una versión hablaba que habían sido los guerrilleros, que el hombre descubrió un chozo donde estaba, y los guerrilleros, pues para que no delatara, lo mataron, y sin embargo por la otra parte, y bueno, conozco una persona que ya ha muerto, que fue una de las personas que hicieron una vereda hasta para que entraran los mulos a cargar a Antonio Ballesteros. Su hijo vive todavía en Almodóvar. ¿Y te movía qué camino hacías, por ejemplo, desde Valdejeta hasta Cinco Ducados, luego a Trasierra? ¿Ese camino lo hacías cuando llevaba el ganado? No, por ahí con el ganado, yo fundamentalmente he pasado con mi padre, con el tema ya del ganado, con los caballos por ahí, todos los caminos, y ahí el único, y sé ya por ello, por los ganados por donde se estaban moviendo. O sea, si había vacas que iban desde que te digo yo, desde Pedraja, que está aquí pegado, o desde la Bastida, o que iban para la Porra, era el camino, un camino que lo que era la vereda de la Canchuela, que enlaza, que va para prácticamente hasta, yo creo que se une con la vereda de Pan Duro, ahí por las Jarosas. Esos eran los primeros, las 10 pecuarias que había por ahí, hasta Tresierras eran esas. O sea, había de la Porra, Jarosa. Había una conexión también desde la Bastida por Matalagarto. Sí, con sí, Lovaca, por la dehesilla, creo. Por Lovaca y luego con Cinco Ducados. Por la dehesilla, por Matalagarto. Exactamente, ese también. Pero es curioso que desde la Porra hacia Paz de la Huerta, por ahí no había pecuaria, ahí lo que había era un camino viejo. Un camino que era, vamos, que eso eran de los ayuntamientos, le decían un camino de herradura. ¿Me has dicho desde? Desde lo que es la Porra hasta lo que es el puerto, pasando por Valdejeta.
Eso es un camino... Tú tienes constancia, parece ser, que ahí en los años 70 la Diputación tenía idea de asfaltar el camino de los toros hasta el puerto. Y la conexión desde Valdejeta hasta la carretera se hizo muy reciente. Se hizo en los años 70, parece, porque realmente ahí no conectaba con la carretera. Conectaba con el camino de Cinco Ducados y iba paralelo a la carretera y llegaba a Trasierra. Entonces, esa es la... Vamos, tengo que hablar con gente de la Diputación para que me corrobore ese dato, porque parece ser que es así, que la Diputación tenía idea de asfaltar. Yo sí me enteré porque había gente de Almodóvar que cuando empezaron a hacer los chalés allí en Tresierra, pues claro, había mucha gente de Almodóvar que se iba por ahí. Y había un tráfico ahí de gente que iba en moto, iba a albañiles, pasaban por ahí a trabajar allí en los chalés de Tresierra, había mucha gente trabajando. Y yo recuerdo aquello, eso al final eso va a ser una carretera por ahí. Tengo como una cosa ahí de... Y yo en aquellos entonces ya Pero tenía... tú no lo conoces eso, cuando eso estaba desconectado de la carretera, ¿no? Bueno, yo eso siempre he visto esa conexión, o sea, la conexión, digamos, de Valdejeta está conectado ahí, hasta hacia Cinco Ducados. Sí, no, pero sin el camino este que conocemos, que es el camino tradicional, ese tramo que hay. Sí. Pero vamos, ya te digo, lo que son vías pecuarias, que una cosa son las vías pecuarias y otras son los caminos públicos. Y los caminos de servidumbre y más. Pero vamos, los caminos públicos dependen de los ayuntamientos. Bueno, ¿tú sabes la historia del camino viejo de Almodóvar? Que estaba mojonado, y sigue mojonado, siguen los mojones, que fue un conflicto del ayuntamiento con la marquesa. Entonces el ayuntamiento ganó el pleito en los años 20, los años 20 y tanto, a la marquesa. No sé si es la marquesa, sería la marquesa del Mérito. Seguramente sería la propietaria. Pero Marquesa del Mérito por ahí no recuerdo que haya detenido nada. Pues parece que eso fue el conflicto de no sé qué marquesa. Como no sea, San Jerónimo sí le pertenece a la marquesa. A Marquesa del Mérito, todo lo que... Claro. Pues parece que ese camino lo amojonó el ayuntamiento porque ganó el pleito. Porque era un camino muy utilizado, vamos, que yo de hecho he ido en coche a La Porrada, por ahí, por ese camino. La Porrada la tuvo alquilada los padres de unos amigos, de Juan Navarro. De los Rodanes fue en su Sí, no, pero anterior. Entonces pero para la cacería, ¿no? A lo mejor para la cacería. No, ellos estaban de caseros. De caseros. Estaban allí y entonces yo iba en coche por ese camino hasta La Porrada. Pues... ahí ya te digo, o sea... Todas esas fincas tenían un cierto parecido de aprovechamiento. De aprovechamiento, fundamentalmente todo ganadero. Hoy día pues ha cambiado todo, ahora están con el tema. ¿Y tú has conocido entonces habitada la Val de la Huerta o no? Val de la Huerta sí. Ahí en Val de la Huerta estuvo un hombre aquí de Posada de Casero que era el Rubio de Valdejeta. Era muy amigo mío, un hombre sin pelo rubio y alto. Y yo iba mucho allí, vamos, lo conocía y me hablaba mucho de... Yo siempre quedé impactado de niño al haber visto un lince muerto y demás, y ya todo el mundo le preguntaba dónde si había de esos animales por allí. Y este hombre me hablaba que todavía quedaban por allí, yo me volvía loco buscando linces y buscando... Y esta gente fue lo que me enseñaron un poco... También me comentaste que por el arroyo Guadarromán, sí. Que has visto también lince, que era un sitio muy... Yo no lo llegué a ver, pero lo había en aquel entonces. Mira, las zonas más calientes de lince en aquel entonces, lo había donde la zona de Aliné, Cobatilla y esa zona de ahí quedaban algunos linces en aquel entonces. Y la zona esta de aquí baja del arroyo Guarromán, la Cigarra y la parte esta de aquí de la Bastida y esa zona de ahí, donde había mucho conejo. Vamos, que una de las cosas que me gustaría señalar era lo que ha cambiado el campo en todos los sentidos, pero ya fundamentalmente con el tema del conejo. El conejo era la base alimenticia de la gente del campo. Era como pasa con el lince, o sea, había gente
que se alimentaba nada de conejos, y además salían a un paseo y traían 3 o 4 conejos. Exactamente, pero eso lo viví yo en mis carnes, o sea, lo que era la finca, el aprovechamiento del desconejo, o sea, todas esas fincas, el Covatilla, los Majadales... Así te enseño una foto de una ristra de conejos, Sí, que sí, si no hay 100 conejos, en un mira, palo así colgado, mira, 100 conejos, así. Mira, 100 conejos, yo iba a... Vamos, imágenes que tengo, y además eso era una cosa súper habitual. En Barasona, una finca que no queda ahora mismo ni un conejo, yo creo que no quedará ni un conejo. En esa finca yo tengo el recuerdo, muchas veces veis con mi padre allí, y en la época del desconejo está los hijos del guarda, la mujer del guarda, y el guarda apiolando conejos. Apiolar conejos era, pues quitarle las tripas y coserle con los dedos del conejo, de las patas traseras, se le hace entre los tendones una especie de nudo para cargarlo, para que se le quede las patas, para poder cargar las patas. Había unos pocos de hombres con unos burros y con motos, que son los que tenían los cepos y los lazos puestos en todo lo que era la finca, y por la mañana temprano lo que hacían era carrear allí a la casilla del guarda para que esta familia los preparase. Luego una DKV, una funeta DKV, allí en la puerta, cargando tiras de... O sea, eran unos... como las matanzas se cuelgan los chorizos. Sí, unas varas en la funeta se cargaban de conejos. Allí vamos, cientos y cientos de conejos. Una finca de estas podía 3 o 4 mil conejos. En la Porrá me contaban que en los años 30 por ahí se mataban 6.000 conejos. 6.000 conejos, una finca donde no queda ningún conejo, pero bueno, era los Majadales, Alto, Los Pavos, Fuenreal, los desconejos eran de miles de conejos. ¿Y por qué se han perdido los conejos? Luego, yo de niños, en los bares de Almodóvar, cuando íbamos la familia a tomarnos algo, una cerveza, la tapa era la asadura de conejo o un mulo de conejo, no era pollo, y mi madre pues compraba conejo y comíamos conejo en el arroz, no era el pollo, era conejo, que había muchísimo conejo y luego eso, el hambre de la gente en el campo en aquello entonces, o sea, en los años del hambre, muchas familias salvaron su vida gracias a los conejos en el campo. Sí. ¿Y se lo cargó la mixomatosis o no? ¿O fue el cambio de uso de los...? Bueno, un poco todo, pero fundamentalmente fue las enfermedades. En el año 50 y pico, 54 creo que es, pues entró la mixomatosis debido a, bueno, ya sabemos, el caso del francés que lo introdujo en sus cultivos porque le hacía daño y eso se cundió por toda Europa, llegó aquí, a la península ibérica y arrasó el 90 y tantos % de los conejos en aquella entonces murieron debido a esa enfermedad. Luego, pues se fueron reponiendo, se fueron inmunizando con el paso del tiempo, poquito a poco, lentamente, y al día de hoy esa enfermedad está, pero no es grave. Lo malo fue que en el año 88 introducimos otra enfermedad, los seres humanos, en el medio, no fue una cosa casual, sino fue una cosa constatada, y fue la neumonía vírica, la hemorrágico vírica. Es la que se carga ahora todo. Que ahora, pues en aquello entonces, acabó también con el 80-90% de los conejos, y con todo lo que eso conllevó, porque ahí en la península ibérica hay unos 30 depredadores entre reptiles, mamíferos y aves que consumen conejos, y evidentemente eso le causó pues una tragedia en su vida, ¿no? Y en las poblaciones de estos animales. Y fundamentalmente las especies que son especialistas en esa, que han evolucionado con esa especie, con el conejo, como por ejemplo el águila imperial y el lince, ¿no? Si no hay conejos, pues estos animales pues al final ni se reproducen, ¿no? Las poblaciones envejecen con todos los problemas que hay y había en aquel entonces, que era la persecución y tal, pues al final tuvimos lo que tuvimos, que al final tardamos un poco, 2-3 años, el lince hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Me voy a cortar un momento.